¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar en esta nueva entrega de este ciclo, nuestro estilo de vida mariano en pandemia. Este es nuestro segundo encuentro en este mes de María que estamos transitando, viviendo, cerrando el año mariano nacional, que bueno, la providencia nos ha regalado vivir de esta manera tan particular, pero intensa, viendo a la luz de la providencia las oportunidades que Dios nos está dando en esta pandemia para vivir el año mariano y ahora el mes de María en estas circunstancias. Bueno, hoy queremos reflexionar sobre otro de los valores que nos convocan, otro de los valores marianos que creemos que Dios nos invita a vivir de una manera especial en esta pandemia, que es la austeridad. Así que vamos a reflexionar juntos sobre esto y vamos a tratar de aplicar este valor a las circunstancias concretas de nuestra vida. Empezamos entonces con una definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española sobre el adjetivo austero, austera. Así, bueno, partimos sobre una base común de a qué nos estamos refiriendo con esta palabra. Lo define así: sobrio, sin excesos, morigerado. Evidentemente que nos referimos aquí a un estilo de vida sencillo, pobre. Es decir, esto tiene que ver directamente con nuestro modo de relacionarnos con los bienes, sean bienes materiales, sean bienes espirituales. Tiene que ver con la libertad interior, con el desapego, con la conciencia de cuál es mi bien supremo, aquel por el cual podemos decir vale la pena venderlo todo para poseerlo. Podríamos llamarlo mi tesoro personal. ¿Cuál es mi bien, mi tesoro? Y bueno, como queremos contextualizar este estilo de vida mariano en estas circunstancias que vivimos, vamos a tratar, como decíamos, de ver las oportunidades que la pandemia nos trae para vivir esta austeridad. Bueno, al enfocar primero la austeridad en relación a los bienes espirituales, que es como quisiéramos comenzar meditando sobre este valor, lo podemos asimilar de alguna manera a lo que es la humildad, la insignificancia, valores que describen muy bien la vida de Jesús y de la Mater. Hay en Jesús como un despojo de su rango. Podemos decir un despojo de su estatus divino, de su estatus de Dios. En lugar de buscar él ascender, hacer carrera, brillar, hay en su vida un movimiento, una dinámica de descenso, de empequeñecimiento, de anonadamiento, como diría San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y tomando la condición de esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un despojarse de su gloria ya cuando se encarna y toma nuestra naturaleza humana, como un vaciarse de sí mismo para hacerse esclavo. Bueno, un extremo de austeridad, podemos decir, un extremo de humildad. Y así en esa escuela es formada la Mater junto a Jesús como su socia, su compañera, colaboradora en toda su obra de redención. La esclava del Señor, así se autodefine ella en la Anunciación, la que se siente mirada por Dios en su pequeñez, lo canta en su Magnificat. Hay un sello de insignificancia, de humildad en la vida de María,
¿no? En su vida no hay apariencias, hay autenticidad. Está muy claro su tesoro, ella lo tiene muy claro, es Jesús. Es lo que quiere cuidar, acrecentar en su alma y transmitir, comunicar a otros. Su tesoro, su misión como compañera de Jesús. Su vida gira en torno a ese tesoro, y él determina su conducta, sus decisiones, sus prioridades. Por eso nos preguntamos también, ¿cuál es mi tesoro? ¿Lo estoy cuidando? ¿Qué hago por acrecentarlo? ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo lo comparto con los demás? Porque bueno, para vivir la austeridad espiritual hay que tener claro el tesoro y aprovechar todo lo que me da posibilidades de acrecentarlo, de vivirlo más plenamente. Austeridad espiritual es también sobriedad, una muy linda palabra familiar a austeridad. Vivir la vida con sobriedad, ¿no? Es vivirla con realismo, con los pies en la tierra, aceptando la vida como se presenta, sin ensoñaciones, sin pretensiones desmedidas. Bueno, así era la vida de María, sobria. Según la Real Academia, quiere decir que carece de adornos. Así tal cual es la vida, con esta casa, con este marido, con este auto, con este carácter. Aceptarla, la sabiduría de la aceptación, asumir la realidad como es. Sobrio significa también que no está ebrio, ¿no? Va en la misma línea del contacto con la realidad tal como es, sin fantasía, sin distorsión. Hay un heroísmo en esa sobriedad, en esa austeridad de vida. No necesito de recursos que me ayuden a evadirme de ella porque la asumo. Austeridad de la aceptación de la realidad sin fantasías evasivas, así como se presenta, porque tengo claro cuál es mi tesoro. La austeridad es humildad, pobreza espiritual, ese soltar aquello que me hace sentir valioso por algo exterior a mí. Mi honor, mi título, mi estatus social, mi prestigio profesional, mi apellido, mi cuna, etc. Mis carteles. Austeridad de dejarse educar por el Padre Dios sabio a través de las circunstancias. La pandemia es una situación así, ¿no? Limitaciones, renuncias, cambios de planes, pérdidas, la convivencia estrecha, que en parte continúa según las circunstancias, nos ha dado ocasión de educarnos unos a otros. En la convivencia experimentamos las limitaciones y defectos del otro con más claridad, nos cuesta sobrellevarnos, nos herimos, nos contestamos mal, nos gritamos, le enrostramos al otro sus defectos cuando estamos cansados y a veces de mala forma. Uno resulta para el otro una carga, un lastre muchas veces y bueno, darse cuenta de eso es duro a veces. Y es una prueba de humildad, es una ocasión para vivir también esa austeridad de mi realidad personal. Vivir en mi realidad personal también aceptando esa limitación, esa miseria personal, de ser visto en esa miseria, de ser valorado según esa miseria y ser tratado según esa miseria. Son distintos grados de humildad que Dios nos da la oportunidad de ir conquistando.
esa austeridad de dejarse educar por los otros, ¿no? Y eso, no avergonzarme, sino aprovecharlo. Aprovecharlo para no creérsela, para no ofenderse, tomarlo con simpatía, con liviandad, no sentirse herido, si me corrigen, si me critican, si me enteré que me han criticado, quizás personas queridas. Bueno, la insignificancia de la mater, ella fue tratada así también muchas veces, y a veces por el mismo Jesús, mujer, esa como distancia. ¿Por qué me buscaban? Bueno, y ella, como veíamos también en la reflexión pasada, quedaba meditando en su corazón esas cosas y seguramente sacaba provecho de ahí para crecer, ¿no? Y luego la austeridad con respecto a lo material, esa pobreza y sobriedad en la relación con las cosas. El Padre nos habla mucho de la sana vinculación a las cosas marcada por la libertad, por el desapego. Él nos enseñaba, la santificación de la vida diaria nos trae, ¿no?, estas actitudes correctas en el relacionamiento con las cosas materiales, las cosas creadas. Y así me la imagino a la mater, por eso esto pertenece a un estilo de vida mariano, ¿no? Libre, equilibrada, armónica, desapegada, ¿no?, generosa, sin pretensiones, sobria, alegre, ¿no?, en su trato con las cosas, con los bienes materiales. Y entonces vemos esas 4 actitudes tan concretas, tan aplicables. Primero, la actitud de valorar correctamente las cosas creadas, las cosas materiales, ¿no? Esa austeridad nos lleva a ponerlas en su justo lugar, a las cosas, a los bienes, ¿no?, a no endiosarlas ni despreciarlas, ¿no? Es bueno ante las cosas materiales recordar siempre que primero están las personas. Pensemos si, no sé, un hijo nos rompe algo que para nosotros es muy importante, ¿no?, y nos surge la ira, porque nos rompió algo muy valioso, ¿no?, y capaz lo tratamos a él como una cosa, cuando en realidad primero están las personas, primero está su bien, su educación. En nuestras reacciones frente a la pérdida de las cosas a veces también podemos un poquitito medir cómo está nuestra vinculación a ellas. A la vez, cuidar las cosas es también austeridad, ¿no? Una pobreza que no desperdicia, que aprovecha, que clasifica los residuos, que valora la comida, pero que no la endiosa, ni la comida ni la bebida, ¿no?, que come y bebe con moderación. Valorar correctamente, poner en su justo lugar los bienes que nos dan alegría, que nos ayudan, que nos permiten vivir mejor. Disfrutar correctamente, la segunda actitud. Qué hermoso, está muy bien disfrutar, decía Santa Teresa, esa sabia mujer. Cuando hay perdices, perdices, con toda naturalidad. No sé qué encontraba ella en las perdices, nunca he comido una, pero seguramente le habrán resultado muy sabrosas. Es decir, cuando hay algo para disfrutar, disfrutémoslo. Por eso Dios nos lo regala, quiere que lo disfrutemos. Con moderación, eso es sabiduría, ¿no? Saber ser feliz con lo que tenemos, poco o mucho, con lo que tenemos. Saber disfrutar no es fácil. Despreocupadamente, viviendo el momento presente intensamente, estando donde estoy, ¿no?, sin fugarme virtualmente a otro lado, como hoy día nos permiten y nos tientan mucho los medios de comunicación. Podemos estar en varios lugares a la vez, en varias realidades a la vez. Peligroso eso al momento de disfrutar algo,
sobre todo con personas, ¿no? Poner lo mejor de mí en el momento que estoy compartiendo, ¿eh? Disfrutar con poco materialmente, pero dándole un sentido profundo. ¿Cuánto aprendimos de eso en esta pandemia también, ¿no? A valorar las cosas sencillas, a alegrarnos de poder tomar mate en familia, junto a un lago, en un lindo paisaje, en el patio de casa, pero encontrándonos, comunicándonos, estando. Quizás en estas vacaciones no podremos irnos a donde acostumbrábamos irnos o a donde anhelamos irnos. Bueno, también es una ocasión para vivir esta austeridad y disfrutar más sencillamente, redescubriendo valores esenciales que quizás los teníamos un poquito descuidados, tapados por otras cosas que ahora no tenemos. Disfrutar correctamente, alegrarnos, dejar que las cosas nos llenen realmente el corazón, nos ayuden a encontrarnos. También la actitud de renunciar correctamente nos enseña la santidad de la vida diaria. Cuando algo me falta, saber interpretarlo como una invitación a hacerme más libre de eso. También esta pandemia nos está dando esa oportunidad de renunciar libremente a ciertos bienes, de reducirnos en nuestros gastos, de compartir más, en la austeridad de prescindir de cosas superfluas, también de cosas agradables y a veces hasta de cosas necesarias si las circunstancias lo exigen. Decía San Pablo, también a los filipenses, ¿no? Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Lo puedo todo en aquel que me conforta. Estilo de vida mariano es como María, que sabe renunciar con alegría a las cosas cuando no las tenemos, ¿no? En libertad y apegándonos más a nuestro tesoro, en una vinculación más profunda a mi tesoro. Personalmente siempre me inspiró mucho respeto y mucha admiración las personas que, por ejemplo, provenientes de familias ricas, muy bien posicionadas, no tienen problema de compartir con las personas pobres, de hacerse sus hermanos, a veces de renunciar a todo por seguir a Cristo y no queriendo llamar la atención sobre su proveniencia, sobre su cuna, etc. Me parece un rasgo de mucha nobleza, de mucha grandeza, ¿no? Descubrieron el tesoro y vendieron todo para poseerlo. Y también otras personas provenientes de una familia pobre, ¿eh? Que quizá en la infancia han tenido que sufrir situaciones duras, como el padre fundador, ¿no? Pero que tienen una conciencia de dignidad, un respeto por todos, ¿eh? Porque también saben cuál es su tesoro, ¿eh? Se sienten dignos, ¿eh? Por ese tesoro. Y están dispuestos a asumir la pobreza como un estilo de vida, ¿no? Renunciando también a cosas que son necesarias, pero abrazando cosas que valen mucho más y que son las que nos dan el verdadero valor. Siendo inmensamente ricos, ¿eh? En paternidad, en maternidad. Entonces, saber renunciar correctamente a las cosas cuando la situación lo requiere. Y también la actitud de dominar correctamente las cosas, ¿eh? Somos señores sobre las cosas, no esclavos. Pensemos en la actitud que tenemos frente al dinero, ¿no? Cómo lo administramos, cuánto compartimos, aún en la necesidad. Pensemos en la limosna, en el aporte al sostenimiento de la iglesia, del movimiento,
en la ayuda solidaria al más necesitado, tener un pobre o una familia pobre, amiga, con la cual yo comparto mis bienes. ¿Cómo reacciono si se me pierde o si se me rompe algo que quiero? O si lo he prestado y no me lo devuelven. Está bueno analizarnos en eso, es un buen parámetro para ver cómo está nuestro vínculo a las cosas, a ciertas cosas, ¿no? Nuestro vínculo con estos aparatitos, con la tecnología, que es una maravilla. Bendito sea Dios que lo tenemos, y sobre todo en esta pandemia, que hubiésemos hecho sin las plataformas virtuales de las cuales hemos aprendido tanto, sin el WhatsApp, etc. Pero nosotros somos señores, y nos exigen siempre una autoeducación, para que no nos dominen, para que no nos interfieran en el vínculo, en la vida real, etc. ¿Cuánta autoeducación requieren? Para que, como decíamos antes, podamos estar donde estamos, y no en varias realidades a la vez. Dominar correctamente todas las cosas que son buenas y que nos ayudan enormemente, pero que nosotros las ubicamos en su debido lugar. Este dominar no significa en absoluto manipular ni creerse dueños de la creación, sino ser sus custodios. Esta palabra tan hermosa, custodiar los bienes de la creación. Por eso este dominar la creación está colmado de respeto y supone, según las palabras del Papa Francisco en Laudato Si, una conversión ecológica. Dice él en el número 11 de la encíclica: si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. La austeridad es también ese rasgo mariano tan delicado de cuidar, de proteger, de tratar bien, de ahorrar, tanto con las cosas propias como con las ajenas, como con las comunes, como con las públicas, que parece a veces que no son de nadie. Esa responsabilidad por nuestra casa común, la creación, por las cosas en casa, en el trabajo. Ese cuidar la belleza, la armonía, la limpieza, el orden. Cuidar el ambiente, tanto espiritual como material. Todos rasgos así muy marianos, propios de una vida sencilla, austera, pero digna, bella, donde podamos respirar esa atmósfera que nos hace tanto bien. Y ya concluyendo la reflexión, quisiera destacar el valor de la austeridad en relación a la dirigencia profética de la que hablaba el Padre, el dirigente, la dirigente profético. El Padre hablaba de esto en esa jornada del desafío social y destacaba 3 valores fundamentales de este dirigente profético que surge, dice él, en tiempos de confusión generalizada, de disolución, ¿no? Esos 3 valores son la pureza,
la humildad y la pobreza, valores que lo caracterizaron a él siempre. El dirigente profético, el que logra autoridad en esos tiempos difíciles de caos, ¿no? Logra a través de estos valores tener una vida creíble, logra credibilidad, porque son tres valores que garantizan que no se quiere sacar rédito propio del lugar que se ocupa, que hay una actitud de servicio desinteresado. Es el santo social, ¿no? Que sabe renunciar y pasar necesidad si las circunstancias lo exigen, que se identifica con los pobres y lleva una vida austera, porque sabe cuál es su tesoro. Es el sello de distinción, ¿no? De los discípulos de Jesús, de los aliados de la Mater, que nosotros queremos serlo cada vez más, y por eso seguir ese consejo, ese camino, esa vida de pobreza espiritual y material, si es necesario, de austeridad, de saber cuál es nuestro tesoro y de ponerlo realmente en el centro de nuestra vida a través de nuestras opciones. Bueno, les deseo eso, que este mes de María sea también una oportunidad en esta pandemia de vivir esa austeridad más concretamente y que cada uno pensemos en qué situaciones, en qué circunstancias el Padre Dios nos está dando la oportunidad de vivirlo así. Les deseo esto y bueno, que la Mater los bendiga mucho. Hasta pronto.